Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas. Hoy tenemos un webinar muy interesante sobre una de las zonas, desgraciadamente, más calientes políticamente del mundo, como es Oriente Medio, ¿no? El webinar lo va a impartir José Antonio Martín Acosta. Josean es licenciado en Educación Infantil, licenciado en Historia y en Biblioteconomía. Además, es escritor de novelas y poesía, con 22 libros publicados, y es editor del medio digital El Común desde su fundación en 2019, del que ha sido además director durante 2 años. Y además puntualmente colabora con otros medios de comunicación, como es el caso de RT. Y bueno, como muchas aquí seguramente sabéis, yo a Josean no le conozco de nada, ¿verdad, cariño? Pues eso. Vamos con el webinar Oriente Medio, perspectiva histórica, geopolítica y feminista. Pues muchas gracias por la presentación y bueno, muy agradecido también por esta oportunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo soy militante del partido y bueno, pues, la verdad es que me gusta pues, aportar mi granito de arena pues, para la formación política del partido, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con unas precisiones terminológicas. Los países árabes, el idioma principal o más hablado, implica que es, no sé si me veis bien. Perfecto, vamos a darle. Perfecto, ¿no? Muy bien. Vale, bueno, unas precisiones terminológicas. En los mismos países árabes que países islámicos, ¿no? En los países árabes el factor principal es el idioma más hablado. Y bueno, implica un correlato histórico, tradiciones, ancestros, y en los países islámicos la religión oficial de estos es precisamente el Islam, y no necesariamente un país árabe es un país musulmán, ¿no? Por ejemplo, la Liga Árabe tiene 22 miembros, que son Argelia, Egipto, Sudán del Norte, Arabia Saudita, Marruecos, Libia, Sudán del Sur, Yemen, Siria, Djibouti, Irak, Somalia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Islas Comoras, Jordania, Líbano, Palestina, Omán, Kuwait, Mauritania, Qatar y Bahrein. Decir que Turquía, Irán y Pakistán no son países árabes, pero sí son países islámicos. El término Oriente Medio es un término bastante eurocéntrico, aunque bueno, hemos puesto aquí pues porque es el término que todos conocemos, ¿no? Bueno, el término Oriente Medio tiene una mentalidad ligada a las potencias occidentales y sobre todo en el contexto militar de la Primera Guerra Mundial por el reparto anglo-francés tras el desmembramiento del Imperio Otomano. Oriente Próximo son países más cercanos al Mediterráneo como Turquía, el Líbano, Egipto o Israel, y el Oriente Medio incluye también el Golfo Pérsico e Irán. Vamos a iniciar con una somera introducción de la situación jurídica de la mujer en el mundo árabe y mundo islámico. Tiene una cierta contradicción en el Código Civil y el Código Penal. Uno establece una igualdad jurídica independiente del sexo y el otro una duración y una condena de acuerdo al sexo. Se debe a que a medida que adquirían la independencia se empezó a reconocer el papel del Islam y bueno, las potencias europeas implementaron su jurisdicción en todas las colonias y fueron diferenciando en razón de sexo, ¿no? Dentro de los países europeos se modificó, sin embargo, en los países del Oriente Medio, estos siguieron diferenciándose en lo concerniente al matrimonio, al divorcio, a la filiación, a testamentos y también a herencias. El establecimiento de diferencias en razón del sexo pasaron a regirse por el derecho islámico, según distintas corrientes islámicas y según el territorio. Cuando estos países se incorporaron a las instituciones internacionales, se inició una contradicción normativa. Por una parte, un estatuto diferenciado en función del sexo, de acuerdo a las bases del Islam, y por otro, la herencia normativa europea. Se evidencia un intento de compatibilizar los preceptos de la ley islámica con el principio de igualdad y una progresiva incorporación de la mujer al ámbito universitario y laboral, que todavía evidentemente no está completada. Estos códigos de familia buscan proteger la concepción patriarcal tradicional de familia. Tenemos la figura del guardián, que es el responsable de la unidad familiar, o sea, el hombre. Sigue siendo exactamente igual
hace muchos años. Si hablamos de consentimiento matrimonial, el hombre tiene posibilidad de concluir su matrimonio y la mujer no. Lo se conoce como matrimonio poligámico y el repudio que una mujer musulmana a que se case con un no musulmán provienen de prácticas muy seculares. El derecho del hombre a casarse con más de una mujer está visto en casi todos los códigos, e incluso en algunos hasta 4 mujeres. En otros está borrado de esos códigos. También decir que es obligatorio para las mujeres que se intentan divorciar de sus maridos la experiencia sexual cuando finaliza el matrimonio. Estamos todavía con esas cuestiones. Vamos a pasar a una perspectiva histórica general. Bueno, la situación general de las mujeres en Oriente Próximo, una perspectiva histórica. Bien. Hay una desigualdad con una base material, con causas económicas y relacionadas con el subdesarrollo y también dependiente mucho de la historia de Oriente Medio, ¿no? Sobre todo de la colonización y de la descolonización. Las mujeres han sufrido ciclos de progreso y de regresión en casi todas las sociedades humanas, han sido y son patriarcales. Se ha mantenido a la mujer en un segundo plano, pero ha desarrollado un papel fundamental como agente transformador de la sociedad. Es el soporte familiar y educadora de las generaciones. Las mujeres que, bueno, digamos en la perspectiva histórica, hubo mujeres que gobernaron, creo que está por aquí, no, Mesopotamia, por ejemplo, como derecho a tener un negocio propio, y mujeres que gobernaban como Zenobia en Palmira, en Sira, en cuestiones históricas. Por ejemplo, decir que Jadilla, que era la primera mujer de Mahoma, fue una comerciante rica que contrató al joven Mahoma para una de sus caravanas, de la Meca a Damasco, y fue la primera mujer en convertirse al Islam. Dando un salto ya de siglos, en la época de la descolonización, nacen nuevos estados-nación con diferentes regímenes políticos, militares o monarquías de corte teocrático. La mujer ha disfrutado de más libertades en los regímenes militares de corte laico y afines a la Unión Soviética, mientras que ha sido privada de derechos en las monarquías teocráticas. La mayoría de las víctimas de los conflictos armados son mujeres. Sin embargo, a la hora de atender sus necesidades, nunca han sido escuchadas. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU propuso en 1998 que la comunidad internacional atendiera las necesidades particulares de las refugiadas y de los conflictos, y fomentar la participación de la mujer en los procesos de paz y en la consolidación de nuevas sociedades tras los conflictos. Vamos a ver. Irán. Sufre una situación de represión y de resistencia. En 2022, el régimen endureció la legislación del hijab, pero en 2024 se endureció la ley, que ahora mismo está en suspenso. El Plan NOR tiene con vigilancia tecnológica para asegurar el uso del hijab y tiene una autonomía pues, bastante limitada. Aunque actualmente la cuestión del velo está bastante relajada, ¿no? Tiene acceso a educación superior y al trabajo. Es algo curioso también que en esta parte del mundo precisamente las mujeres tengan mayor porcentaje de carreras STEM, de ciencias, de matemáticas, de tecnología, ¿no? Se va a hacer el siguiente paso. Arabia Saudí tiene pequeñas reformas cosméticas que se han producido últimamente, pero tiene una gran represión política. Hay pequeños avances en libertades que se han eliminado restricciones previas, permitiendo conducir, por ejemplo, en el 2018, o viajar sin permiso y acceso a pequeños sectores laborales. Fue algo muy conflictivo. La presidencia de la ONU de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, una auténtica vergüenza. Vamos a pasar a Israel. En teoría, tienes niveles de igualdad legal similares a los estándares occidentales, aunque con desafíos sociales internos muy marcados. Tiene una igualdad formal, acceso a la educación, salud, trabajo,
y una brecha de género que en el 2024 ha caído en el índice de paridad del puesto número 60 al puesto número 83, especialmente en representación gubernamental y liderazgo, en seguridad y salud. Tiene también mejores indicadores en esperanza de vida y en seguridad personal. No existe el divorcio civil para parejas judías, se rige por la ley religiosa rabínica, Alajá, requiriendo que el esposo entregue un documento llamado get para disolver el matrimonio. Los ortodoxos judíos, las mujeres, viven bajo estrictas normas que priorizan la modestia, el tiznut, redes familiares tradicionales, separación de sexo en espacio público y religioso, y no acceden al liderazgo espiritual. Además, tienen también un acceso a la educación bastante limitado. Hay las llamadas mujeres del mudo, que quieren también rezar en el muro de las lamentaciones, y bueno, están intentando que les den permiso. Palestina. Bueno, en Palestina pues la cuestión es bastante diferente, ¿no? La esperanza de vida es muy reducida, se casan cada vez más pronto para tener descendencia lo antes posible, se ha multiplicado también la poligamia, los mártires son varones y una mujer puede tener múltiples familiares varones encarcelados, con lo que se tiene que hacer cargo de muchos hijos que no son suyos, ¿no? Y de todo lo que conlleva. En los checkpoints, las ambulancias no pueden pasar al otro lado con mujeres embarazadas, con lo que tienen que dar a luz allí, lo cual es un impacto psicológico muy grande. La crisis humanitaria es brutal, tiene un impacto de la guerra del 2024 y 2025. El 70% de las víctimas son mujeres y niños. Miles de viudas, que son el único sustento de su familia. La salud reproductiva, unas 50.000 mujeres están embarazadas actualmente en Gaza, con condiciones de higiene precarias. El 85% de los hospitales han sido destruidos. En Cisjordania, las restricciones de movimiento y la violencia derivada de la ocupación, limitación del acceso al empleo y servicios básicos, sustitución legal. La situación legal es muy compleja, una interacción entre un marco legal interno arcaico, costumbres patriarcales y restricciones por la ocupación. La protección legal es insuficiente y la vulneración de derechos fundamentales es diaria. Existe un movimiento feminista activo y las mujeres se enfrentan la discriminación estructural en el ámbito privado y en el público. También hay una gran fragmentación legal, no existe sistema legal uniforme. En la Ribera Occidental se aplica la legislación jordana de 1976, el Código Penal de 1936 y en Gaza la Ley de Familia Egipcia de 1954. Los asuntos familiares se rigen por la Sharia. La poligamia está permitida, el divorcio es más difícil para las mujeres, reciben además la mitad de herencia que los hombres y además reciben presiones para renunciar a ella. La custodia es de los padres, que son los tutores legales, y en cuanto a la violencia machista, la violación conyugal no está criminalizada. La violencia machista ha aumentado significativamente en situaciones de conflicto. 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica, las tasas de denuncia son bajísimas, menos del 1%, y hay una brecha salarial de más del 30%. La participación de las mujeres en los puestos de liderazgo es del 1,9% en el sector privado y del 11,3% en el Consejo Legislativo. La crisis en Gaza, desde octubre de 2023, la destrucción es total. Los mecanismos de protección, destrucción de juzgados, impide el acceso también a la justicia para los divorcios, herencias, custodias. La ocupación ha exacerbado el patriarcado, limita el movimiento, el acceso a la salud, la educación, el trabajo. La violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes y los colonos es también diaria. Más de 1 millón de niñas y mujeres han sido desplazadas, viviendo en condiciones de extrema necesidad, falta de higiene y de privacidad. A pesar de esto, organizaciones feministas palestinas trabajan para trasponer la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW a la legislación nacional. Luchan por el derecho a la propiedad y garantizar la igualdad de herencia. Tenemos aquí los marcadores de desigualdad. Como veis en el gráfico, vemos que falta muchísimo tiempo, incluso en el mejor de los casos, para una igualdad real, ¿no?
decir que el informe global de la brecha de género del Foro Económico Mundial sitúa a Oriente Medio como la región con mayores desafíos, habiendo cerrado el 61,7% de su brecha de género. Se supone que cuanto más subimos, más cerramos la brecha de género. Hay que llegar al 100%. A pesar de las mejoras en participación económica y empoderamiento político, es uno de los regiones más rezagadas. Hay desafíos críticos en igualdad salarial, representación femenina en puestos de alta dirección y en la participación de la fuerza laboral. Siguen siendo áreas muy críticas. Además, también la pandemia y luego después de las guerras exacerbaron las desigualdades. El promedio mundial de cierre de brecha de género es tan solo del 68,8%. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Aquí está. La historia de Oriente Medio. Desde la Primera Guerra Mundial está marcada por la disolución del Imperio Otomano, sentando las bases también pues, de los conflictos actuales. El fin del Imperio Otomano y los mandatos de la Sociedad de Naciones entre 1918 y 1930. Tras la guerra, Francia y Gran Bretaña dividieron la región en mandatos: Siria, Líbano, Irak, Palestina, ignorando las promesas de independencia árabe. La creación de Israel y los conflictos árabe-israelíes en 1948 a 1973, el establecimiento del Estado de Israel en el 48, ha desencadenado varias guerras. Tenemos en el 48, en el 56, en el 67, en el 73. Tenemos una etapa de auge de nacionalismo árabe y de petróleo entre los 50 y los 70, con líderes como Nasser en Egipto, que promovieron el panarabismo y la nacionalización del petróleo, que impulsó la economía y la influencia política de los países árabes. Después tenemos la revolución iraní y la Guerra Fría a partir del año 1979, que la revolución islámica en Irán cambió el equilibrio de poder estableciendo una teocracia chiita y aumentando la tensión entre sus vecinos que eran sunitas. Luego hay conflictos contemporáneos desde 1990 a la actualidad, como la Guerra del Golfo, del 90-91, Irak y Kuwait, y luego después también Estados Unidos, la invasión de Irak en el 2003, la Primavera Árabe en el 2011 y la Guerra Civil Siria, que han generado inestabilidad crónica, estados fallidos y el auge de grupos extremistas creados por los intereses de Estados Unidos y de Israel. La región continúa lidiando con las repercusiones de todas estas intervenciones extranjeras, la lucha por sus recursos, ideologías religiosas y la búsqueda de autodeterminación. Creo que es importante el acuerdo Sykes-Picot, que es uno de los acuerdos que marca el origen de los conflictos actuales, ¿no? El acuerdo fue el 3 de enero de 1916 por el Reino Unido Mark Sykes y por Francia François-Georges Picot. Acordaron la división general de Oriente Próximo una vez terminada la Primera Guerra Mundial y derrotando al Imperio Otomano. Francia recibía Siria y su zona costera, el Líbano actual, con influencia hacia el este hasta Mosul. Y el Reino Unido, Basora y Bagdad, e influencia hacia el este, hacia Irán. Palestina quedó indefinida, pero finalmente bajo mandato británico. Mientras negociaban este reparto, los británicos negociaban con el jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, su apoyo en una revuelta contra los otomanos para el surgimiento de un Estado árabe unificado desde Siria hasta Yemen. Y no tenían ninguna intención de cumplir este acuerdo. La rebelión árabe y el surgimiento del Hiyad, la unificación de todos los territorios árabes, fue efímera. Claro, como habían mentido, los ingleses y los franceses intentaron colocar a diversas dinastías para darles algo, digamos así, ¿no? La colocación de la dinastía de los hachemíes en varios tronos de la zona y la creación de un nuevo reino en Transjordania, en la rebelión. Me imagino que habréis visto la película o habréis leído algo de ello, ¿no? Fue bastante importante Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. Los británicos también alentaron a los judíos para instalarse en Palestina mediante la Declaración Balfour. Vamos a hablar a continuación de la Declaración Balfour. Vamos a ver. Bien. No sé si es esto.
Está aquí, sí, está aquí, eso vale. Bueno, el Reino Unido comprendió que el proyecto sionista era una herramienta para llevar a cabo planes británicos tras la desaparición del Imperio Otomano. Hay una carta de Lord Balfour y de Lord Rothschild y de la Federación Sionista a favor de un estatuto judío. Imagino que a todos les suena el señor Rothschild, ¿no? Hasta ahí llegan los tentáculos del poder, ¿no? Bajo dominio británico se permitió la creación de un semi-estado. La agencia judía, como embrión de gobierno, el Fondo Nacional Judío, con finanzas y para comprar tierras, y una militancia judía, la Haganah. Después la Haganah se convertiría en el ejército judío, digamos así, en el ejército israelí, que viene de una organización terrorista. Fijaos hasta qué punto, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, pues solo había 60.000 judíos en Palestina. Las tierras, hasta 1908, adquiridas por los sionistas, eran del 1,5% del territorio de Palestina. En 1920 se aceleró el flujo de colonos. En el año 24, más de 4 millones de emigrados de Europa se fueron, entre otros lugares, a Estados Unidos, pero solamente 120.000 que fueron a Palestina. Vamos, que no calaba la idea del Estado israelí dentro incluso de la propia comunidad judía, ¿no? De tal calibre que al final, en 1936, solamente había 400.000 colonos judíos en Palestina. En agosto del 29 hubo un levantamiento palestino contra la ocupación británica y la comunidad judía de Hebrón fue prácticamente aniquilada. Más de 133 judíos y 116 palestinos fueron asesinados. Fue la consolidación de la Haganah y el comienzo de la connivencia británica. Digamos, fue el punto de inflexión en el que llevó a los terroristas judíos a comenzar de verdad la expansión del terror, digámoslo así. Para los judíos no había una solución posible. Los colonios tendrían que conquistar toda la tierra. Vamos a ver. La proclamación del Estado de Israel. Vamos a ver. El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel, lo cual forzó el desplazamiento forzado de 750.000 palestinos, lo que se conoce como la Nakba. Fue fundado a costa de tener que basarse en represión y opresión sistemática del pueblo palestino. Y seguimos exactamente igual. En 1948-49 fue la Guerra de Independencia y la Nakba. En el 56, la Guerra de Suez. En el 67, la Guerra de los 6 días. Voy a saltar un poco porque si no, no vamos a tener tiempo para describir todas estas cuestiones. Y en el 73, la Guerra de Yom Kippur. Tenemos unas cuantas invasiones al Líbano. La de hoy sigue. En el 78, en el 82, en el 2006 y ahora en 2026. Ahora están repitiendo en el Líbano exactamente lo mismo que están haciendo en el resto de Palestina. Si os fijáis, todo el sur del Líbano ha sido totalmente destruido y con el fin de ocupar esas tierras y de decirle a todos los desplazados que se han ido hacia el norte que no vuelvan porque sus casas ya no existen, ya no están ahí. La resistencia palestina también ha habido varias intifadas. La primera intifada fue del 87 al 92, la segunda intifada del 2000 al 2003. La mentalidad dominante israelí explotó sus guerras para afianzar una mentalidad de asedio arraigada entre la mayoría del pueblo judío. Seguimos en el año 44, la tierra adquirida era ya del 6,6%, pero la agencia judía era un Estado dentro del Estado. Se había fortalecido durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 45 y el 48, la Haganah, Irgun y unieron fuerzas. Irgun era otro grupo terrorista contra la ocupación británica y la población árabe. El 22 de julio del 46 fue el atentado del Hotel Rey David en Jerusalén, que era la administración, en el lugar donde estaba la administración civil del mandato británico. Murieron 91 británicos, palestinos y judíos. La consecuencia, el Reino Unido, aunque victorioso, salió muy debilitado en la Segunda Guerra Mundial, anunció su retirada de Palestina en abril del 47, para un año después. Luego le dio un tiempo de un año a todas las organizaciones terroristas para armarse. La resolución
181 de las Naciones Unidas fue en el año 1947. Partición de Palestina en 3 zonas, como veis en el mapa, y un Estado árabe que tenía 11.500 kilómetros cuadrados para 800.000 palestinos y 10.000 judíos, y un Estado judío de 14.000 kilómetros cuadrados para 558.000 judíos y 450.000 palestinos, y Jerusalén bajo control internacional. A finales de 1947, los 3 grupos terroristas judíos, Haganah, Irgun y la banda Stern, iniciaron una campaña de terror contra los civiles palestinos. El resultado, cientos de miles de palestinos huyeron. El terrorismo se centró desde entonces en las ciudades. Conquistaron tanta tierra como pudieron y hacía imposible el regreso de la población palestina arrasando sus hogares, exactamente como están haciendo ahora, como lo han hecho en Gaza y como están haciendo ahora en Líbano. Tanto como Moshe Dayan, como Golda Meir, como David Ben Gurión, como Menachem Begin, como Ariel Sharon, como Isaac Samir y Yitzhak Rabin, y ahora Netanyahu, aprendieron a desplegar esta estrategia. Están haciendo exactamente lo mismo desde el principio. Lo tenían todo muy bien orquestado. La Nakba fue el 15 de mayo y en ese momento Egipto, Irak, Siria, Líbano y Transjordania entraron en Palestina. Lograron algunos éxitos militares, pero la ONU hizo una tregua en junio y los judíos se rearmaron. El 8 de junio rompieron la resistencia de las fuerzas árabes y los árabes negociaron la paz por separado. El 13 de septiembre, el enviado de la ONU, Courtney Bernadotte, exigió la readmisión de todos los refugiados y la reconstrucción de sus hogares, pero fue asesinado. Los mandatos internacionales no van con ellos. Esto es desde el principio. Si son capaces de asesinar a un representante de la ONU, pues ¿qué no harán con las personas que han ido ahora mismo, ¿no? en barco para intentar ayudar al pueblo palestino, como hemos visto estos días, ¿no? Bueno, el armisticio de Rodas de 1949 pues sancionó, digamos, la derrota árabe. Vamos a hacer una pequeña visión ahora para ver quién es quién en la península arábica, ¿no? Hemos visto todo lo que está sucediendo y creo que es bastante útil saber cómo se relacionan en la península arábica, estamos viendo incluso dónde están situados los países. Por ejemplo, Arabia Saudí era un desierto tribal sin fronteras y con rutas comerciales, clanes y familias. Ningún clan sobresalía sobre los demás. Hubo un gran cambio en el siglo XX, vinieron los británicos y además también encontraron petróleo. Los británicos dominaban las rutas comerciales y marítimas para proteger a su gran joya que era la India. Firmaron tratados con todos los jeques. Estos tratados son la base de lo que hoy conocemos como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Omán. Arabia Saudí no se formó como los anteriores, nace de una conquista. Y Bin Saud, desde el año 1902 a 1932, se dedica a unificar Arabia. Tenía una gran ventaja porque tenía una alianza religiosa y el control de las ciudades santas. El clan al-Saud y el wahabismo, la corriente ultraconservadora del Islam sunita. Ahora, el príncipe Mohammed bin Salman ha logrado rebajar bastante el ultraconservadurismo de esta corriente del wahabismo, ¿no? Es una monarquía absoluta liderada por un rey, Salman bin Abdulaziz, y Arabia, digamos así, que es una especie de empresa familiar. Tiene una de las reservas de petróleo más importantes del mundo y ahora mismo no está bloqueada en el estrecho de Hormuz, dado que está sacando más de 7 millones de barriles por el puerto de Yambu en el Mar Rojo. A no ser que los hutíes de Yemen bloqueen el estrecho de Bab el-Mandeb, que eso ya sería otra cuestión. Yes. Kuwait. Kuwait es un protectorado, nació como protectorado británico desde la familia Al-Sabah, que lleva liderando el país desde el siglo XVIII. Tiene un equilibrio entre Irak y Arabia Saudí, y bueno, ya sabemos que fue invadida por Saddam Hussein en el año 1990, y es tanto aliado de China como de Estados Unidos. Intenta tener una política de neutralidad, pero no deja de ser un Estado títere que está ahí simplemente para que no sea dominado por Irak, que es al que en teoría tendría que pertenecer. Bahrein es una pequeña isla en el Golfo Pérsico entre la península que forma Qatar y las costas de Arabia Saudí.
casi no tiene petróleo, pero tiene una posición estratégica clave en el centro del Golfo. Además, la quinta flota de Estados Unidos tiene su base ahí. La mayoría de la población es chií, pero la familia hegemónica es suní, los al-Jalifa, lo cual genera una tensión constante con Irán. Se suele alinear con las resoluciones de la Liga Árabe. Omán. Omán no es wahabí, sino ibadí, una corriente del Islam muchísimo más tolerante. Tiene una tradición diplomática única y hablan con todos, incluso con Irán, con Israel y con Estados Unidos. Son los mensajeros del Golfo. Los veréis en todas las negociaciones. También han recibido ataques de Irán y por sus refinerías. Tienen un poder bastante desproporcionado gracias a su diplomacia. El jefe del Estado es, además un Estado absoluto, es Haitham bin Tariq al-Said. Los Emiratos Árabes Unidos. Los que más guerras diplomáticas han tenido son los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Son 7 emiratos: Ras Al Khaimah, Ayman, Al-Kuwail, Fujairah, Sharjah, Abu Dhabi y Dubái. Abu Dhabi y Dubái conocemos creo que todos, ¿no? La familia Al-Hayam de Abu Dhabi es quien está mandando. Está alineado políticamente con Arabia Saudí y tiene malas relaciones en teoría con Qatar. Tiene también bases militares de Estados Unidos y mucha mano dura con todos los disidentes que hay en su territorio. Además, también habéis visto muchos influencers que han ido tanto a Abu Dhabi como a Dubái, porque han salido últimamente diciendo que Dubái les protege o que Abu Dhabi les protege, ¿no? Últimamente, además, también ha abandonado la OPEP. Esto también es bastante curioso porque los Emiratos Árabes quieren vender mucho petróleo en estos momentos para intentar construir un hub tecnológico importante que les lleve un poco a expandir un poco su economía, ¿no? Qatar. Del tamaño de la provincia de Valencia, solo con 400.000 autóctonos, tiene una renta per cápita de las más altas del mundo. Tiene además Al Jazeera, la televisión más influyente de su entorno, y el tercer yacimiento de gas más grande del mundo, compartido con Irán. Comparten también la parte norte, es el North Field, y la parte sur, South Pass. La parte sur es la que comparten con Irán. Son bastante neutrales, aunque tienen una base aérea más grande de toda la zona, Al-Burein. Es una base aérea de Estados Unidos. En 2017, Egipto, Arabia y los Emiratos Árabes Unidos rompieron relaciones con ellos y les pusieron un bloqueo, porque decían que financiaba el terrorismo y a los hermanos musulmanes. Y además tenía relaciones con Irán. Vamos a ver ahora quiénes son también los hermanos musulmanes. Es un grupo islamista suní fundado en Egipto en el año 1928 para renovar la civilización musulmana usando como base el Corán. Perduró gracias al rechazo colonialista. Tras la primavera árabe, Mohamed Morsi tomó el poder en Egipto en el año 2012 y fue derrocado un año después y sigue en la cárcel, si no me equivoco. Es importante porque ha demostrado que un movimiento islamista bien dirigido puede triunfar sin necesidad de una familia real. Y eso a Arabia Saudí le da muchísimo miedo. La legitimidad de la zona reside en la legitimidad de los jeques, que se presentan como los guardianes legítimos del Islam suní. Y este movimiento les deslegitimaba. El bloqueo de Qatar duró hasta el año 2021 porque Turquía e Irán le seguían suministrando todo lo que necesitaban. Qatar buscaba situaciones de conflicto en las que pueda hacer de intermediario. Luego tenemos a Yemen, que tuvo una guerra civil desde el 2014 con la captura de Sanaa por parte de los hutíes, un golpe de Estado contra Abd-Rabah Mansur al-Hadi, enfrentamientos entre los hutíes y el gobierno yemení, y una confederación liderada por Arabia Saudí que estuvo con el gobierno, y la verdad es que hicieron una guerra bastante brutal en todas las que no miraban hacia dónde tiraban las bombas. Arabia Saudí también tuvo bastante culpa en todo esto, y por eso los hutíes están un poco más a la zona norte y tienen de alianza con los iraníes. Bueno, he hecho una serie de preguntas que creo que van a responder un poco todas las cuestiones que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sobre todo
La primera, ¿son los judíos actuales que viven en Israel descendientes de los israelitas bíblicos y además hablando su misma lengua? La respuesta es que no, son colonos, descendientes de los europeos askenazíes que hablaban yiddish, que no es más que un alemán medieval. Los sefardíes, que son judíos expulsados por España en el siglo XVI, hablaban ladino, que es español medieval. Y los mizrajíes, descendientes de las comunidades judías de Oriente Medio, norte de África y Asia Central, hablaban árabe. El hebreo era una lengua litúrgica que nadie hablaba, porque se consideraba herejía. Fue Ben Yehuda quien comenzó a hablar hebreo a principios del siglo XX. Además, le faltaban muchísimas palabras para poder tener una conversación formal y hubo que inventarlas. Se impuso por ley en los años 50. Por ejemplo, Jesús y sus contemporáneos hablaban arameo y griego como lengua franca para comercial y hebreo tan solo en la liturgia. Más del 50% de la población de Israel son descendientes de mizrajíes, que son tratados como clase baja por los descendientes de los escanacíes europeos. Segunda pregunta, ¿existe apartheid en Israel? Existe un sistema de control en la Cisjordania ocupada que comprende el sistema de identificación, los asentamientos israelíes, las carreteras separadas para los israelíes y los palestinos, barreras de separación, ley de casamientos excluyente, uso de palestinos como mano de obra barata, desigualdades en las infraestructuras y diferencias en derechos legales. Acceso al agua, tierra, energía, servicios, recursos, etc. Los palestinos, además, no tienen la ciudadanía israelí. Tercera pregunta. ¿Es cierto que existe en Irán una ley que obliga a las mujeres a usar velo? Sí, es cierto. Desde 1979, y según el Código Civil, se castigará con hasta 74 latigazos y 10 días de prisión a las mujeres que no lo lleven. Sin embargo, desde hace un año la situación ha cambiado. En Teherán hay una relajación con las llamadas melenas al aire, faldas, camisetas de tirantes, que supone un gesto de desobediencia. El velo está usándose como centro de batalla cultural desde la muerte de la joven kurda Mahsa Amini el 16 de septiembre del 2021, que provocó fuertes protestas. Masoud Pezeshkian, el primer ministro, dejó de aplicar la ley desde finales de 2024. Hay figuras conservadoras que le están plantando cara por ello. Ahí está el director del Centro de Ordenar el Bien y Prohibir el Mal de Teherán, Ruhollah Momen Nassab, que planea desplegar a 80.000 voluntarios para promover la disciplina. No obstante, en Teherán se ríen bastante de esta cuestión. No hay no obedece, no están obedeciendo en estos momentos por lo menos. Pregunta 4. ¿Por qué Estados Unidos e Israel han atacado Irán? Porque ambos necesitan de la guerra continua para lograr que sus intereses prosperen. Netanyahu está a la espera de varios casos en el juzgado, pero mientras haya guerra se van posponiendo. Además, que desea lo que se llama el Gran Israel. Se dice que estaba esperando a un presidente de Estados Unidos lo suficientemente manejable como para plantearse la locura de invadir Irán. Mira, lo ha conseguido. Trump necesita además desviar la atención de los papeles de Epstein. No obstante, el lobby judío pues, es el más poderoso de Estados Unidos. Es interesante saber cómo funciona el lobby judío en Estados Unidos. Es algo que está permeando todas las cuestiones políticas de Estados Unidos, ¿no? La AIPAC, la American Israel Public Affairs Committee, una red de financiación, los PACs, grupos como CUFI, Cristianos Unidos por Israel, para presionar por ayuda militar. Y bueno, tiene unas características muy concretas, ¿no? El poder y la influencia es bipartidista, estar justamente en los dos partidos. Financiación y campañas. Canalizan millones de dólares a través de super PACs para apoyar a candidatos pro-israelíes. Presión directa en el Capitolio, mantienen una operación activa en el Congreso, asesorando todas las relaciones con Oriente Medio. Además, tienen coaliciones y una base amplia, CUFI, pentecostales y cristianos evangélicos, y lo que se llama el sionismo cristiano. Esto es algo muy grave que además ahora mismo está empezando a cristalizar aquí también. Si vivís en Madrid, habéis visto cristianos evangélicos en el metro, y os preguntaréis qué hacen ahí, ¿no? Bueno, pues están sufragados precisamente por Ayuso y compañía, ¿no? Ahora que le están a su vez sufragando directamente desde Israel, ¿no? Tener al pueblo sumido en la miseria y además
decir que la culpa es tuya y que lo único que puedes hacer es rezar a Jesucristo, pues ya vamos viendo hacia dónde va la cuestión, ¿no? Bueno, al final el enfoque en política exterior también se asegura una relación especial entre Estados Unidos e Israel y una ayuda mutua y un apoyo diplomático. La IPAC es un grupo de presión, pero opera con libertad porque no es un agente extranjero registrado. Además tiene también un centro de investigaciones de política internacional. Opera en el marco democrático de Estados Unidos y además son calificados como extremadamente influyentes. Está bien recordar cómo empezó todo esto, ¿no? Cuándo fue precisamente el día que empezó todo esto. El día 28 de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel bombardean Irán, mientras estaban en curso las negociaciones diplomáticas. Esto es muy, hay que reseñarlo mucho, ¿no? No había un propósito claro en estos ataques y la respuesta de Irán fue contundente contra Israel y contra las bases militares de Estados Unidos en Bahrein, en Kuwait, en Qatar, en Emiratos Árabes, en Arabia, en Jordania y hasta en Irak también. Y además el cierre del estrecho de Hormuz. Los ataques de ambos bandos causan un aumento del precio del petróleo y del gas, y con ello un aumento generalizado de todos los precios de todas las materias. Resultaron también en el asesinato de Ali Khamenei, el líder supremo, y de muchos altos mandos y miles de muertos civiles. Recordemos el ataque contra la escuela Saharet Tayyebe, en la que fueron asesinadas 165 niños. El 2 de marzo la guerra se extendió al Líbano. Ya he comentado antes, con esto que está haciendo Israel, toda parte del sur del Líbano ha sido conquistada y destruida directamente, ¿no? Y luego le echan la culpa a Hezbollah. Que bueno, el Líbano en realidad tiene un ejército totalmente inútil, que lo único que hace es retirarse constantemente y entonces le deja siempre pues, la capacidad a Hezbollah. No hay nadie que se enfrente contra los israelíes. No hay nadie. Entonces Hezbollah tiene que hacer frente a ellos solo, digámoslo así, ¿no? Le llaman, dicen que es un grupo terrorista, pero en realidad no es más que un frente de liberación del país. Antes de los ataques, Irán firmó la disposición a entregar el uranio enriquecido. Y Trump ha esgrimido cambios constantes para las razones para dar para el ataque, ¿no? Evitar la amenaza inminente, destruir las capacidades militares, impedir que obtenga armas nucleares y lograr un cambio de régimen. El Organismo Internacional de la Energía Atómica declaró que no hay indicios de que Irán esté preparando armas atómicas. Según la ley de Estados Unidos, la operación es ilegal. Hay acusaciones y hechos probados de ataques de falsa bandera por misiles lanzados a Chipre y a Azerbaiyán, porque a Israel le conviene mucho que Irán acabe destruyendo toda la infraestructura petrolera del Golfo y de la península arábica. ¿Por qué? Porque para poder expandirse y poder cumplir lo que es el Gran Israel, le viene muy bien destruir absolutamente todo, y una vez que allí no haya absolutamente nada, pues ellos simplemente ocupan el territorio. Es algo muy sencillo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Está Donald Trump desequilibrado? Bueno, preguntaréis por qué hago esta pregunta, pero la cuestión es que ese lenguaje provocador que está usando constantemente Trump, la amenaza de aniquilar a la civilización en ahí, que ya ha lanzado ya 2 amenazas de aniquilación total, pues han llevado a mucha gente a cuestionar su salud mental, ¿no? Utiliza la retórica apocalíptica, la soberbia, la ignorancia, el egocentrismo, las publicaciones extravagantes en las redes sociales. Pero bueno, existe, ya esto, sus propios correligionarios han lanzado el síndrome de trastorno de Trump, ¿no? Que se refiere a críticas y reacciones negativas al presidente Trump. Es utilizado por sus partidarios para desacreditar las críticas y sus actos, ¿no? O sea, ellos mismos llaman así a quienes critican a Trump, ¿no? Por mucho que Trump muestre señales evidentes de que es un desequilibrado, ¿no? Sexto, bueno, hemos hablado antes de lo que es el Gran Israel. Es uno de los pilares del sionismo político. Es una visión estratégica, religiosa e ideológica que alimenta sus aspiraciones expansionistas.
Israel nunca ha considerado como fijos sus límites actuales. El Gran Israel se remonta a los primeros ideólogos sionistas. Los textos bíblicos fueron la primera fuente de legitimación territorial. En el Génesis, Dios promete a Abraham una tierra que se extiende desde el río de Egipto hasta el Éufrates. En el Deuteronomio y en Samuel se describen reinos que abarcan Palestina, Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Estas referencias dotaron al sionismo de un imaginario expansivo. Chaim Weizmann en 1919 aceptó las soluciones temporales y pragmáticas, ¿no?, del mapa que vemos actualmente, ¿no? Pero intentó controlar todos los recursos hídricos de la región, desde Hermón hasta el Golfo de Aqaba. Ben Gurión diría que este estado sería solamente el comienzo. En la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, el Sinaí y los Altos del Golán, impulsados por el movimiento mesiánico Gush Emunim. Y luego después está también la doctrina Ginon, formulada en 1982, que propuso fragmentar los estados árabes en entidades sectarias. No se necesitaba conquistar físicamente, sino que bastaba con debilitar, dividir y neutralizar. Esto que le he dicho hace poco sobre la península arábica, ¿no? No necesitas una guerra formal, sino necesitas que toda esa zona esté totalmente destruida y tú ponerte ahí como si fueras el Salvador, ¿no? Y ocupar esos territorios y además disponer de todos los recursos que tienen. Ministros como Smotrich o Ben-Gvir lo reivindican. Hemos visto a Ben-Gvir últimamente, bueno, ayer mismo, como se mofaba de todos los de los barcos que han ido a ayudar a Palestina. Bueno, una cuestión bastante brutal. Todo el mundo ha dicho que este hombre no está realmente bien de la cabeza. Pregunta 7. ¿Cuál es la situación de los presos políticos en Israel? Las organizaciones de apoyo a los presos palestinos y árabes estiman que cerca de 10.000 los presos en las cárceles. Han aumentado un 83% desde el 7 de octubre de 2023. Hay 86 mujeres, 25 de ellas en detención administrativa, 350 menores, además de 2 niñas en la prisión de Damón. Luego después estas cifras bailan, ¿no? Bueno, ya veremos porque es que según las fuentes que consultes van variando. Hay detenidos administrativos 3.532 frente a los 1.320 antes del 7 de octubre. Y combatientes ilegales, se llaman ellos ilegales, 1.251. Hay un deterioro de la situación sanitaria con enfermedades derivadas de lesiones, represión, privación de tratamiento. Desde 1967 han muerto 326 presos en las cárceles, 89 desde octubre de 2023. Centenares de detenidos en Gaza, situación de desaparición forzada, cuerpos de presos fallecidos, que asciende ahora mismo a 97 retenidos por las autoridades israelíes. Ni siquiera son capaces de dar el cuerpo a sus familiares. Los retienen porque saben que hasta que un musulmán no se pues eso, que al final los israelíes están jugando con la psicología, ¿no?, en todas estas cuestiones. Y además utilizan también las violaciones como arma constante de represión. Se han encontrado también en multitud de cuerpos con incisiones quirúrgicas, se supone que para extraer sus órganos. Pregunta número 8. ¿Tiene pena de muerte el Código Penal israelí? El 30 de marzo, la Knesset, que es el Parlamento, aprobó el proyecto de ley presentado por el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir. Otra vez tenemos aquí al terrorista este, que amplía el uso de la pena de muerte tanto en los tribunales militares como en civiles. En teoría, en Israel no aplicaba la pena de muerte desde el año 1962. Esta ley impone la pena capital por motivos étnicos o nacionales y deja sin garantías el proceso legal al ser totalmente inapelable. En Cisjordania, excluida Jerusalén Oriental, impone la pena de muerte por defecto para condenar por homicidio intencional, clasificado como acto de terrorismo, y solo la cadena perpetua en circunstancias especiales, que no se especifican. Se impondrá la pena capital por mayoría simple, sin posibilidad de conmutar las penas ni de indulto, y se ejecutará en 90 días. Evidentemente, los colonos están excluidos de esta ley. Dentro de Israel, los tribunales civiles pueden imponer la pena de muerte en caso de homicidio intencional si se comete con el fin de negar el Estado de Israel. Se hará, además, mediante la horca. Hemos visto a Ben-Gvir
celebrando esta moción y cuando pues, poniéndose un pin de una horca o con una tarta, celebrándolo con una tarta con una horca, pues, vemos la catadura moral de esta gente, ¿no? Pregunta número 9. ¿Cuál es la situación de los presos en Irán? Últimamente 8 personas han sido ahorcadas por su participación en las protestas de enero. Se estima que hay unas 3.500 personas que han sido detenidas desde el inicio de la guerra. No he encontrado otros datos. Tampoco he encontrado ningún otro dato de otra organización árabe o no. Entonces, claro, nos tenemos que creer estos datos. Estos datos son de periódicos o de publicaciones occidentales. Se supone que usan la tortura, confesiones forzadas y además también incluso la violencia sexual. ¿Qué diferencias hay entre chiitas y sunitas y cuántas otras variantes religiosas existen dentro del Islam? La principal diferencia radica en quien debía ser legítimo sucesor de Mahoma, tras su muerte en el año 632. Aunque inicialmente fue una disputa política por el liderazgo, o sea, por el califato, con los siglos se desarrollaron divergencias teológicas y de práctica religiosa. Los sunitas, viene de al-Sunna, creen que el líder debe ser elegido por consenso de la comunidad. Abu Bakr, compañero del profeta, fue elegido en su caso. El líder es una figura política y temporal, califa, encargado de proteger la fe. Son entre el 85 y el 90%, y están principalmente en Arabia Saudita, Egipto, Indonesia y Marruecos. Enfatizan la suna, la tradición y los dichos del profeta, y el consenso entre eruditos. Sin embargo, los chiitas, viene de Ziyad Ali, creen que el liderazgo debe ser hereditario. Apoyaron a Ali, el primo del profeta. Para ellos el líder es un guía espiritual y un político infalible y divinamente inspirado, es decir, un imán. Aquí se ve, por ejemplo, en Irán es donde se dan prácticamente todos el núcleo de los chiitas. Y precisamente el régimen de los ayatolás es eso, ¿no? Es un político infalible, el ayatolá es infalible y está inspirado directamente por el profeta, es el imán, ¿no? Representan entre el 10 y el 15% y son mayoritarios en Irán, Irak, Bahrein y presentes en el Líbano y Yemen. Veneran a sus imanes y a sus mártires, como Hussein, creen en el regreso de un imán oculto, el Mahdi. Luego después hay otras variantes, como el ibadismo en Omán, el sufismo, la dimensión, digamos, mística, la ahmadía, diferencias entre la naturaleza de la profecía, el jaridismo y subsectas chiitas, como los duodecimanos en Irán o los ismaelitas y los zaidíes. Por ejemplo, los zaidíes están principalmente en Yemen. Los hutíes son zaidíes. Y luego hay escuelas jurídicas, madhabs, suníes, son hanafíes, malikíes, safíes y zambalíes. Pregunta 11. ¿Por qué Israel acaba de desplegar tropas en Somalilandia? Bien, han desplegado un primer embajador, Michael Lotten, han reconocido a la provincia separatista en diciembre de 2025, porque Somalilandia es una provincia separatista de Somalia, ¿no? Que está justo también a las puertas, bueno, dentro del Golfo, ¿no? Del Mar Rojo. Por eso están allí, ¿no? Precisamente. Se debe a la separación, a la preparación de una guerra más larga con Irán. Los hutíes de Yemen ya han cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb al transporte israelí. Y luego después tenemos el estrecho de Hormuz, que está bajo amenaza. Esto deja a Israel sin ningún corredor seguro en el Mar Rojo, hacia Eilat, que es su mayor puerto, ¿no? Donde el 46% de todo su petróleo supone de rutas bastante vulnerables. También las importaciones a través de Dubái están en riesgo y Somalilandia se sitúa a 400 kilómetros del puerto de Hodeida, controlado por los hutíes. Y es una buena opción porque está cerca del Golfo de Adén y del estrecho de Bab el-Mandeb. Se están asentando ahí porque es un puerto, bueno, también no solamente ahí, sino que tiene una base aérea directamente en la ciudad de Berbera. Pregunta número 12. ¿Cuál es la situación de los niños en las cárceles de Israel?
Desde el 7 de octubre de 2023 se han denunciado violencias, torturas y abusos sexuales. Se bloquean las visitas de los padres, madres, abogados, se denuncian fracturas de huesos y palizas. La Comisión Palestina para Asuntos de Detenidos y Exdetenidos calculaba en 2024 que en 5 meses habían sido detenidos 460 niños y adolescentes. Se cree que entre 500 y 700 permanecían retenidos en las cárceles israelíes cada año. Las condiciones de los niños se han deteriorado significativamente compartiendo celdas con hasta 10 adultos. Imaginaos cuál puede ser la situación, ¿no? Inanición, abusos, trato inhumano, humillaciones, simulación de fusilamiento. Las mujeres y las niñas denuncian también múltiples formas de agresión sexual, trato inhumano y degradante, palizas, negación de compresas, alimentos y medicinas. Además, asesinatos, desapariciones, cuerpos amputados de los que se les habían extraído órganos. No sé cómo vamos de tiempo. Tengo, bueno, pues igual. Vamos bien. Si necesitas un poco más de tiempo, Joséan. Sí, bueno, sí, ya simplemente para acabar. Vale. A modo de Sí, conclusión. aún queda casi media hora. Vale, pues a modo de conclusión. Vamos a intentar respondernos a 3 preguntas. ¿Por qué Estados Unidos está en guerra con Irán? ¿Por qué no van a prosperar las negociaciones de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán? Vale, vamos a darle. Vale. Bueno, estos son los mapas. Estas son las conclusiones, ¿no? Pero bueno, quiero que veamos los mapas. Tenéis aquí el gran Israel, todo lo que desea Israel poseer y que últimamente han dicho que además que ellos quieren ser los siguientes hegemones del mundo. Quieren ser, después de que caiga Estados Unidos, porque parece que ya ven que Estados Unidos está cayendo, quieren ser ellos los que respondan. Que digo, ¿cómo vais a ser vosotros, cómo vais a llenar toda esa territorio si no tenéis más que 11 millones de personas? Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? ¿Veis Somalilandia, por donde se encuentra, ¿no? Para que veáis también lo importante que es, ahí justo en el Golfo de Adén, para poder realizar todas sus salidas de petróleo, ¿no? Y, bueno, lo que es el Oriente Medio. A ver, para que veáis un poco también lo pequeño que es Bahrein o lo pequeño que es Qatar y todo lo mucho que se habla en el mundo de ello, ¿no? Bueno, habíamos dicho que vamos a intentar responder a 3 preguntas. ¿Por qué está Estados Unidos en guerra con Irán? ¿Por qué no van a prosperar las negociaciones de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán? ¿O se cerrarán en falso? ¿Y qué tiene que ver Jeffrey Epstein con todo esto? Bien, la naturaleza de la realidad que nos rodea es semejante a la alegoría de la caverna de Platón. Estás dentro de una cueva oscura, sentado en el suelo, encadenado de manos y de cuello y no puedes girar. Solo miras hacia adelante, hacia una pared sobre la que se reflejan una serie de sombras proyectadas por medio de un fuego. Sombras manejadas por personas que no ves. Estas sombras son las noticias, el sistema político, las guerras. Nuestro mundo está articulado así. En la parte superior está el imperio y el ejército de Estados Unidos, que gracias a su superioridad permite la creación de un sistema financiero global. El sistema financiero global, en la parte superior, está el Banco de Liquidación Internacional, también llamado Banco de Pagos Internacional. Esto poca gente lo sabe, ¿no? Todo el mundo conoce el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero muy poca gente conoce el Banco de Liquidación Internacional, que es bastante importante también. Es el banco de los bancos centrales, con sede en Basilea, en Suiza. Promueve la cooperación financiera y monetaria mundial, sirve a 63 bancos centrales, representando el 95% del PIB mundial. No rinde cuentas a nadie y funciona como una sociedad anónima. El Comité de Basilea actúa como centro de investigación, análisis, supervisión bancario, recibe depósitos, gestiona reservas de divisas y ofrece préstamos a los bancos centrales. Facilita información en política monetaria internacional. Más abajo está el Banco Mundial. Proporciona asistencia financiera y técnica a países en desarrollo para establecer una dominación sobre ellos. Dicen que su misión es erradicar la pobreza, pero bueno, todo el mundo sabe cuál es la misión del Banco Mundial. Tiene sede en Washington, integrada por 189 países, ofrece préstamos a bajo interés, créditos, donaciones para educación, salud, infraestructura. El Banco Mundial enfoca el desarrollo a largo plazo, crea estadísticas globales y el siguiente escalón está ocupado por el Fondo Monetario Internacional, compuesto por 191 países,
la función de asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, analiza la salud económica de sus miembros para detectar riesgos globales, otorga préstamos a países que no pueden pagar sus deudas, condicionados a reformas, recortes económicos. Brinda asistencia técnica a gobiernos en temas como impuestos, gestión del gasto y política monetaria. Es decir, se inmiscuye en la soberanía nacional y debajo estarían los bancos centrales de los países. El sistema tiene una jerarquía de precios. El petróleo, el gas, los minerales tienen precios más bajos, a pesar de ser cosas limitadas y valiosísimas. Por encima de estas materias primas está la manufactura. Un eslabón por encima, la economía del conocimiento, y en la parte alta, las finanzas. Es decir, lo más necesario es lo que menos valor tiene, porque valor es una convención. Así, Medio Oriente vende petróleo y gas barato. China produce bienes baratos. Europa contribuye con investigación y conocimiento. Y Estados Unidos controla la finanza. El dólar norteamericano es la moneda franca para el comercio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cobra por cada transacción porque se produce en su moneda. Casi todos los países juegan este juego, salvo los que han sido expulsados de él. Corea del Norte, Irán, Rusia. Este sistema tiene actualmente 3 problemas. Primero, para que todo funcione, se debe creer que el poder de Estados Unidos es absoluto, que es invencible. Porque cuando los países empiezan a creer que hay alternativas, la dominación se quiebra. Vamos a ver cómo sucede esto. Cuando un imperio pierde su capacidad de respuesta y su superioridad moral frente a un rival, que se presenta además como más benévolo, se produce un fenómeno conocido como traslación de poder, que suele desencadenar estos procesos. Primero, el colapso de consenso, pérdida de hegemonía, el imperio no puede defender sus intereses y la obediencia de sus aliados se rompe. Estos buscan mejores acuerdos con la potencia emergente. 2. El efecto bandwagon, unirse al ganador. Cuando el líder no puede actuar o lo hace de manera insegura, sus aliados se unen al aspirante. Y 3, un vacío de poder y fragmentación. Si el imperio no responde, sus súbditos declaran su independencia, lo que genera un efecto dominó y el imperio es atacado por varios puntos. 4. La trampa de la narrativa. La nueva potencia utiliza la benevolencia como arma de guerra psicológica. La nueva potencia es ahora mismo China. Y China está haciendo negocios en África, por ejemplo, ofreciéndoles cosas, como antes Reino Unido o Francia simplemente, digamos, juntaban a los dictadores y se llevaban los recursos y ya está. Ahora China está ofreciendo además infraestructura, importantísimo para el desarrollo económico de esos países, ¿no? Bien, la trampa de la narrativa. Ofrece mejores condiciones, perdón de deudas, se conquista no por la fuerza, sino por la invitación. El imperio queda retratado como un tirano y el nuevo como un libertador. 5. El punto de no retorno, la crisis de la moneda. El poder imperial está ligado a su moneda. Cuando pierde credibilidad militar y política, se deja de usar su moneda, lo que provoca crisis económica interna. Eso se ve muy bien en las transacciones comerciales actuales y de hace 25 años. En el 2000, el 71% de las transacciones comerciales se realizaban con dólares. En el 2010 ya era el 62%. En el 2020 era el 59% y actualmente es el 57%. Los países como los BRICS están ahora actuando con su propia moneda. Rusia está actuando con su propia moneda. China está actuando con su propia moneda. Están todos intentando salir de este sistema que además les ha excluido. Como todo esto está sucediendo, Estados Unidos tiene que luchar guerras sin ninguna razón, como la que estamos viendo. Es el matón y tiene que seguir siéndolo. Son mensajes para los demás, porque son la fuerza militar más poderosa del mundo. Y todo eso era el primer problema. El segundo problema es que el sistema es muy injusto. Rusia e Irán tienen que vender sus recursos a bajo precio, mientras Estados Unidos extrae riqueza masiva tan solo controlando la moneda. Rusia intentó negociar con Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede permitir que gane, porque si no, su imbatibilidad muere. Pero Estados Unidos ya ha perdido otras veces, como en Vietnam. ¿Y por qué es diferente ahora? Pues la cuestión es que ahora mismo no hay una guerra fría con otra potencia hegemónica, sino que la propia nación de única hegemonía mundial está en juego por el venimiento de otras potencias como los BRICS, que ya han sido rotas las reglas del juego y que están negociando con su propia moneda, con lo que va una derrota militar destruiría directamente al imperio. Cuando la ilusión desaparece, todo el orden financiero mundial se desmorona. ¿Cuál es el tercer problema?
que Irán no está tratando de derrotar a Estados Unidos e Israel. Se está centrando en atacar la economía mundial, cerrando el estrecho de Hormuz, presionando los suministros de petróleo, interrumpiendo rutas comerciales. Irán cree que el imperio norteamericano no se construye sobre un poderío militar, sino sobre un control económico. Destruye la economía y destruyes al imperio. ¿Pero quiénes están detrás de este sistema? Pues gente como Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein no era solamente un delincuente sexual que murió en prisión en 2019. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado más de 3 millones de documentos y los que quedan además. Correos, registros telefónicos, archivos que demuestran que Epstein no era un hombre rico, sino que tenía poder. Los poderosos iban a él, porque él estaba como por encima. Elon Musk, Bill Gates, Peter Thiel pedían dinero o favores a Epstein y lo que él representaba, el viejo dinero. Su carrera se construyó desde la Dalton School de Manhattan, donde los poderosos enviaban a sus hijos, con lo cual tenía ahí ya directamente la educación y las redes de contacto. En Bear Stearns, el banco de inversión, tenía ahí las finanzas globales. Trabajó con Douglas Levine en el tráfico de armas y personas y trabajó también para Ehud Barak en operaciones de inteligencia, o sea, contra los israelíes. Esto nos lleva a operaciones de la red global y a Jared Kushner, que está también relacionado con Rusia. Él y Steve Winthrop, Kushner y Winthrop, que son desarrolladores inmobiliarios, por otra parte, estaban negociando la paz con Irán hasta que Winthrop apareció en televisión acusando a Irán de tener armas nucleares. Es decir, torpedearon las negociaciones. Usaron estas negociaciones para crear una justificación al ataque. Después de las guerras, hay miles de millones de dólares en reconstrucción. También hay más de 120.000 millones de dólares congelados de las finanzas globales que han sido directamente robados a Irán. Hay países destrozados que están esperando a ser reconstruidos por personas que se están posicionando meses antes de lanzar el primer misil. Los Trump están haciendo siempre movimientos antes de una tregua o una invasión que les generan millones de dólares. Tanto el propio Trump como su hijo están todos los días haciendo esta clase de tratos, ¿no? Es el mismo patrón que vimos en Libia en 2011. Los archivos de Einstein, además, contienen emails discutiendo cómo se iban a repartir el botín de Libia. No están reaccionando a las guerras, están planeando, ejecutando y jugando en torno a ellas. Y podemos respondernos ya por qué no se puede hablar de paz entre Estados Unidos e Irán. Porque la paz no es el objetivo. Cuando el imperio negocia es que está muerto. El orden financiero global, el dólar, la jerarquía de precios, el orden internacional basado en reglas, todo se pierde. Irán está luchando por el derecho a existir fuera de la cueva, a comerciar libremente, a fijar el precio de sus propias reservas y de sus propios recursos, a no ser explotado por un sistema al que además no se le ha permitido unirse. Pero para Irán la paz es también una rendición. Los Epstein del mundo no quieren la paz porque no produce nada para ellos. Y la guerra lo produce absolutamente todo. Y esta es la clave. Y bueno, creo que aquí lo podemos dejar, ¿no? Muchas gracias, Joséan. Ha sido, bueno, un repaso exhaustivo y con muchos datos, con muchísima información. Yo creo que nos has aclarado un montón de cuestiones y te voy a ir trasladando las preguntas. ¿Vale? ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Hay una compañera, veo aquí sus iniciales, RR, no sé el nombre, que pregunta ¿qué corrientes del Islam son mayoritarias aquí en España? Y si, ¿y cuál es la influencia sobre sus comunidades de los imanes en las diferentes comunidades autónomas? Entiendo si hay diferencias, ¿no?, entre la influencia que ejercen los imanes en distintas comunidades autónomas. Pues bueno, fundamentalmente como tenemos más de 1 millón de marroquíes en España, pues es el Islam suní, básicamente el que estamos viendo. Además también, como hay mucho dinero de los wahabistas de Arabia Saudita, que son los principales patrocinadores de diversos grupos terroristas,
también les tenemos muy metidos dentro de las mezquitas. O sea, tenemos wahabitas y tenemos suníes. Sí. Yo sí que había escuchado que muchas mezquitas pequeñas y no tan pequeñas, las estaba financiando Arabia Saudí, pues la línea wahabí, efectivamente, e imponiendo esa visión más rigorista del Islam. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos también una pregunta de Gregorio Segovia, que dice: apenas se denuncia la situación de las mujeres en Arabia Saudí y otras monarquías de la península arábiga, ¿es porque es mucho mejor que la situación de las mujeres en Irán? Ajá. Bueno, en la península arábiga pues, tienen muy poquitos derechos. Y la verdad es que como tienen tan pocos derechos, sobre todo de trabajo y de libertad para circular, vemos que realmente las mujeres iraníes practican más sus derechos. Ellas tienen muchísimas más posibilidades de trabajar. Además, han copado las carreras tecnológicas dentro de Irán. Hay muchísimas mujeres en los sectores de tecnología. Y claro, Irán se ha preparado mucho en cuestiones tecnológicas suyas. O sea, todos los misiles que han respondido al ataque de Israel y de Estados Unidos han sido desarrollados gracias a esas carreras tecnológicas, ¿no? O sea que muchas mujeres han colaborado realmente para crear esa base, ¿no? Y llevan más de 40 años manejando todo este material y guardándolo en secreto para usarlo si... Entonces, bueno, ellas mismas se ven que tienen realmente un valor. Sí, claro, que tienen que salir con el velo o se tienen que guardar mucho de lo que dicen y también del derecho de sus maridos y demás, pero tienen el acceso al trabajo, que es fundamental para una libertad real, ¿no? Yo tengo también varias preguntas, pero bueno, sí que me gustaría empezar con una reflexión, y es que, tal como nos lo has contado, pues los países, las sociedades de Oriente Medio son fuertemente natalistas, ¿no? En contraste con lo que podríamos llamar Occidente, que es un término que a mí no me gusta, y yo prefiero referirme a sociedades donde digamos que el movimiento feminista o la lucha feminista ha conseguido mayores avances, ¿vale? Más que Occidente, que son obviamente sociedades que ya no son natalistas. O sea, el dato que nos has dado sobre las 50.000 mujeres embarazadas a día de hoy en la franja de Gaza, o sea, se utiliza el cuerpo de las mujeres como arma de defensa frente al atacante israelí. O sea, vosotros nos matáis, nosotros dejamos a las mujeres embarazadas para que sigan produciendo palestinos que luchen contra vosotros, ¿no? O sea, qué duro es eso para Durísimo. las mujeres, durísimo. Y bueno, mi reflexión es que mientras no hay avance económico, democrático, mientras no avanza el feminismo, la vida de las mujeres realmente está en función de... O sea, el útero de las mujeres es un arma política y sus vidas están totalmente condicionadas por esto. Entonces, me parece durísimo. Bueno, luego te haré otra pregunta porque están entrando más reflexiones. La compañera que ha hecho la primera pregunta sobre las distintas facciones o digamos suníes y chiíes en España, dice: el aumento de mujeres jóvenes subsaharianas con el velo que les tapa la cara está relacionado con un mayor número de inmigración yemení o se debe... espera un momento, a ver si... voy a subir aquí, o se debe a procesos de radicalización en Senegal y otros países africanos. Pues un poco todo. Tampoco soy experto en ese tema, pero digo que la mayoría de los musulmanes en España son marroquíes.
Pero claro, los que vienen de los subsaharianos tienen otro concepto de la sharia y otro concepto también del velo y otra forma de dominación sobre las mujeres. Por eso las siglas que vemos vestidas normalmente son subsaharianas o yemeníes, pero tampoco es que creo que haya muchas yemeníes en España. No sé si... No estoy ahora mismo muy cerca de saberlo, ¿eh? No estoy seguro. Sí. La misma compañera nos dice, ¿se podría establecer un paralelismo entre la paradoja del grado de mujeres licenciadas en profesiones STEM en Irán y lo que pasó en España con las mujeres del Opus y sus carreras en el CSIC? Ajá. Pues la verdad es que es una pregunta muy original, ¿eh? Me gusta, a mí me gusta, la verdad es que tiene su aquel también, porque claro, es buscar el lugar por donde puedas liberarte, ¿no? Es ese proceso que tenéis las mujeres que vivís en ciertas condiciones que debéis buscar el modo de poder tener una conciencia de libertad. Y eso se busca, por ejemplo, de la primera manera puede ser el estudio. Además, vosotros tenéis una capacidad de concentración más elevada que la de los hombres, y cuando os concentráis en una carrera, sobre todo en una carrera de ese nivel, una carrera técnica, o bueno, por ser técnica, una carrera más diplomática, ¿no? Como decías, las mujeres del Opus, pues la verdad es que encontráis la libertad en esos lugares. Y creo que es importante encontrar la libertad en cualquiera de los lugares donde está, porque donde no está es donde no puedes encontrarla, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres siempre habría que investigar mucho más en eso. Las grietas en el sistema para poder ir avanzando. Sí. Siempre. Bueno, pues esto habrá ciertos grados de esperanza, ¿no? A ver si las mujeres en Oriente Medio van abriendo o van metiéndose por esas grietas del sistema y pueden ir avanzando. Yo tengo una pregunta más de geopolítica. Nos vamos a la geopolítica. Y es un poco difícil, ¿no? Porque la geopolítica, hay tantísimos factores en juego, tantísimas variables. Y además siempre al final hay, digamos, actores sobrevenidos o que no habíamos visto y que de repente que puede ser un tercero país que entra en juego o, no sé, un cambio en el escenario económico que no habíamos podido prever. Entonces es un poco jugar con la bola de cristal, la geopolítica a veces, ¿no? Pero... ¿Qué nuevos escenarios geopolíticos se abren para la seguridad energética y el papel que Estados Unidos quiere tener como potencia que controla, ¿no? El mundo, la economía, las finanzas, como has dicho? O sea, esto ahora mismo se está ejemplificando en su intento de controlar las rutas marítimas, que es lo que cualquier poder imperial ha intentado durante la historia. No obstante, están totalmente en retirada. Actualmente vemos como acaban de retirar a 5.000 soldados que están en Alemania. Parece que el intento de salida de todo este tema es dejar a la Unión Europea, digamos, fuera. O sea, retirarse, por ejemplo, de la Unión Europea, retirarse de Oriente Medio, porque lo que no esperaban en este ataque era que la respuesta de Irán fuera tan contundente. En un solo ataque destruyó 17 bases militares de Estados Unidos en la zona. 17. Las desintegró. O también el propio Israel, que no están saliendo los datos porque lo tienen todo muy atado, pero Israel, sobre todo Tel Aviv, tiene una parte de destrucción bastante importante. La cúpula de hierro ha protegido al principio. Pero claro, hay una cuestión económica en este tema. Si tú tienes misiles que cuestan $5 millones hacer cada uno de esos misiles y resulta que están siendo destruidos por drones que cuestan 20.000, pues claro, tienes un problema.
tienes un factor económico que está jugando a favor de quien tiene el arma más barata, pero más útil en este caso, ¿no? Y eso está ocurriendo ahora. Pero claro, el control de las rutas económicas, Estados Unidos, como es un país que está muy alejado de lo que son las zonas de producción, ellos lo tienen todo muy controlado. Parece que la nueva forma de ver las cosas es retirarse del exterior y crear las condiciones para seguir siendo una potencia en el interior y pactar con China y con Rusia, que van a intentar. Pues claro, Estados Unidos ya se ve que no va a poder seguir siendo el hegemón mundial, que China es tan poderosa y está teniendo tal cantidad de rutas comerciales, tal cantidad de producción y tal cantidad también de productos tecnológicos punteros, que ellos no pueden competir con eso. Con lo que dicen, bueno, pues preferimos seguir siendo hegemones compartiéndolo antes que venga una potencia nueva y nos destruya directamente, ¿no? Y están en eso. Bueno, están intentando asumirlo, porque si vemos las declaraciones de Trump, lo que estamos viendo es que no son capaces de asumir una derrota. Ahora mismo no saben cómo salir de este problema. Y otra cuestión es dónde está el problema ahora, por ejemplo, para China. China tiene un problema que está, tiene el estrecho de Malaca, que está en la zona de Indonesia. Por allí es por donde pasa el 66% de todos los productos que produce y que destina al comercio mundial. Entonces sabe que si el estrecho de Malaca es bloqueado, y podría serlo, va a tener difícil cómo extraer sus productos y cómo mantener su economía, ¿no? Porque internamente solamente consume el 40% de lo que produce. El resto lo destina al resto del mundo, ¿no? En Estados Unidos es al revés. De todo lo que produce, el 70% lo dedica al consumo interno. Entonces, si bloquean a China, tendría un problema muy grande. Por eso China está trabajando en la ruta de la seda, tiene varias rutas, 3 o 4 rutas ya diseñadas y planeadas con carreteras por diversos países, entre ellos Irán, puertos comerciales por toda la zona. O sea, una cosa son la ruta de la seda, otra cosa son lo que llaman el collar de perlas, que son los puertos que tienen en el sureste asiático, por donde poder sacar sus productos en caso de que el estrecho de Malaca sea bloqueado. Y luego además tienen la zona norte, que es por la zona del Ártico, que se deshiela en verano, y por allí también tienen una zona donde sacan sus productos. Entonces, ellos saben que pueden ser bloqueados por allí y ya lo tienen todo planeado. Con lo que un supuesto ataque, un supuesto bloqueo del estrecho de Malaca, ellos tendrían muchas cosas hechas ya, precisamente, ¿no? Sería un problema. No sé si alguna compañera o compañero quiere hacer alguna pregunta, si no, volveré a preguntar yo. Alguien que quiera. A ver, Norma nos pregunta, ¿podría mencionar algo sobre el efecto en la sociedad y el gobierno iraníes de la guerra de los 8 o 9 años inducida por Occidente y apoyada hasta por la URSS de Irak contra la nación persa? O sea, entiendo la guerra Irak-Irán. 80-88, sí. Sí. Pues bueno, poca cosa podría decir de ese tema, ¿no? También había un componente religioso, bueno, hasta cierto punto, porque Irak estaba gobernado por laicos, ¿no? Pero bueno, también está el componente religioso suní-chií, que también se explotó mucho durante esos años. Todo el bloqueo de Irán, que viene sufriendo desde el año 79, pues está proporcionando además también al propio régimen la capacidad de decir que, bueno, tienen que sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia total, ¿no? Porque bloqueados económicamente por todos los lados, ellos lo único que pueden hacer es luchar por su supervivencia. Y sí, claro, la lucha fue una guerra además bastante pareja, pero bastante destructiva, que destruyó todo lo poco que había de
de construcción de industria en ambos países. Y al final, para nada, porque no se llegó a nada. Estuvieron 8 años luchando y precisamente, básicamente para nada. Sí, claro, que se crearon las condiciones para que ello sucediera, ¿no? Sí, Por parte de otros países, claro. Sí, Norma nos dice que Estados Unidos y Alemania otorgaron armas químicas a Saddam Hussein para que las usara y lo hizo contra Irán, efectivamente. Sí, claro. Y contra los kurdos, etcétera, sí, efectivamente. Sí, claro, está bien contra todas las minorías, por supuesto. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más, compañeras? Bueno, podríamos seguir durante horas porque es un tema apasionante y hay tantísimas, se puede analizar desde tantísimos prismas que bueno, podríamos seguir. Y bueno, a ver, aquí hay otra pregunta. Estados Unidos vendió armas a ambos países. Vale, sí. Sí, claro. Sí, te conviene que tus enemigos estén a la gresca. Eso es primero de Sun Tzu. Sí. Pues bueno, si no hay más preguntas por parte del público, nadie levante la mano, pues agradecerte, Joséan, por este webinar que ha sido muy completo. Muchas gracias. Todo muy bien explicado y bueno, yo creo que hemos disfrutado todas y todos de este repaso a un tema tan sumamente complejo y difícil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y mucha fuerza, compañeras. Mucha fuerza. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas, compañeras. Muchas gracias. 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 Chao. Buenas tardes.